El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Saludos, país. Alfonso Torres soy yo en su espacio Voz para el Cambio, para conversar con ustedes y para ustedes. Hoy con dos invitados especiales que vamos a hacer la ruta completa, don José Ismael Román y un servidor. En la primera parte vamos a conversar con el maestro Manuel Colón, militante social y político, dirigente de la Fuerza de la Revolución y un hombre que tiene toda una vida trabajando y luchando por las mejores causas de este país, economista agrícola de formación. Con él vamos a conversar en breves minutos. En el país de visita, Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York. El hombre plantea enfrentar la corrupción desde altas esferas. Pero por Dios, se ve que el hombre no conoce la República Dominicana. La corrupción aquí habita, duerme y hace el amor en las altas esferas. Entonces por ahí no se puede corregir la cosa. Giuliani, ¿usted sabe cómo se puede resolver el tema de la corrupción aquí? Con una revolución batatera, iniciada, desarrollada, ejecutada y terminada, concluida por la gran masa de los pendejos que habitamos este territorio nacional. Porque aquí la corrupción está cobijada en las altas esferas. Militar, policial, política, eclesial y en el mundo de la banca, de los banqueros, de los empresarios en sentido general. Por ahí no hay manera de enfrentar la corrupción, Giuliani. Con la debilidad institucional que tenemos en la República Dominicana no es posible. Aquí se impone una revolución social. Como decía don Máximo Gómez, el generalísimo, refiriéndose a la lucha por la independencia de Cuba en el año 95, en la llamada guerra necesaria. Esta revolución será triunfante porque empezó por lo de abajo. Y él lo decía teniendo claro que la revolución larga o la de 1868 no podía triunfar porque empezó por arriba. Empezó por lo de arriba, con Carlos Manuel de Céspedes, que era un colono, un hombre que tenía ingenio y que tenía esclavos. Y otros potentados del centro de la isla de Cuba fueron los que iniciaron aquella gesta necesaria, ¿verdad?, que hizo sus aportes, la guerra larga. Pero cuando Gómez vio que en el 95, lo de abajo, los descamisados, el proletariado, y usa el término proletario, los pobres unidos, decía Gómez, ahí esa tenía la posibilidad de triunfar, de ser verdadera. Y aquí se impone la revolución de los pendejos para que pueda haber el enfrentamiento de la corrupción. Y yo digo, más que de la corrupción, de la impunidad. Porque aquí la corrupción hoy es hija adoptiva de la impunidad. Pero bien, son las cosas. La violencia se come al país, independientemente de que Monchi Fadul, el folclórico, porque los Fadul son todos folclóricos. Todo folclórico. La violencia es una realidad. Sale un trabajo, un reportaje interesantísimo. La violencia intrafamiliar genera cada año unas 75,000 denuncias por agresiones físicas, verbales y patrimoniales. En el año 2015 se registraron 1.675 homicidios en el país, el 52% de los cuales fue por conflictos de convivencia. Y ese 52% representa en suma 871 casos de homicidios por conflictos de convivencia. Me parece muy alta la cifra, pero aparece en el periódico El Día de esta fecha, 1 de marzo del año 2016. Me parece exagerada, pero son datos consignados en una investigación.
2015, 1.675 homicidios en el país. Y lo más grave es que estos homicidios les cuesta la vida a personas jóvenes en edad productiva. ¿Hacia dónde va el país? Cuando estamos exterminando a las vidas que tienen fuerza física para producir. Nos quedaremos con los niños y con los viejos, con los ancianos. Y entonces la producción. ¿Quién va a producir para los ancianos y para los niños? Esto es muy, pero muy serio. Muy serio. A propósito del invitado que tenemos en esta primera parte, decíamos que el maestro Manuel Colón, uno se encuentra cada día con noticias, con declaraciones de los políticos dominicanos que a uno lo dejan sorprendido. En el periódico La Información de la fecha de ayer, 29 de febrero, sale esta sábana. El periódico es grande, es 11.5 por 17, me parece. Una página completa al señor Víctor Bisonó, alias Víctor, alias Hito, que es diputado, dirigente reformista. Plantea este dirigente reformista la necesidad de transformar la sociedad y dice, él entiende que hay que transformar a la sociedad para poner fin a las injusticias sociales, a la iniquidad, la desigualdad y todos los males que gravitan contra la población humana en la República Dominicana. Yo le preguntaba al maestro Manuel Colón fuera de cámara, ¿y este hombre hace parte de la fuerza de la revolución? ¿Por qué hay que ser revolucionario para plantear estas cosas? Un reformista, diputado que ya lleva ahí creo que 10 años en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces está planteando cosas tan interesantes como transformar la sociedad para acabar con las injusticias sociales, la inequidad, la desigualdad y todos los males que gravitan contra la población humana. Maestro Manuel Colón, me alegra que esté por fin con nosotros. Muchos años invitándolo aquí, usted se negaba a venir. Saludos, maestro. Usted que hace parte de la Fuerza de la Revolución. ¿Y Tobiso no es parte de esa Fuerza de la Revolución? Bueno, muy buenos días. Bien, me place sobremanera venir a Voz por el Cambio. Hacía mucho tiempo que me habían invitado, no había tenido la ocasión. De todas maneras, hoy estamos acá y agradezco formalmente la invitación que usted me hace. Hay un asunto muy interesante. El asunto de transformar la sociedad no es una voz que aparece con la persona de Hito Bisonó nada más. También el presidente actual, Danilo Medina, habla de una revolución social en marcha, y el expresidente don Leonel Fernández habla de Marx como una de las personas que ha transformado la sociedad. Es decir, que en las voces de reformistas, de PLDistas y de personas de esas ideologías aparecen esas voces que dicen que hay que transformar la sociedad, pero en el fondo todo el mundo sabe que no hay ninguna intención por parte de personajes de esa naturaleza para que haya una real intención de que se transforme la sociedad, porque transformar la sociedad lo hace el pueblo, lo hace una organización, lo hace el pueblo organizado, y ninguna de esas personas están precisamente en esa tesitura. Por tanto, nos sorprende que estén hablando de revolución social, de transformación de la sociedad, y de que Marx fue uno de los grandes en la voz de Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández habló de una revolución educativa en sus gobiernos, negándose a aplicar el 4% de una ley que él mismo había aprobado o promulgado en el año 97 del siglo pasado. Somos viejos ya, hablamos del siglo pasado. Es como si tuviéramos un siglo de existencia nosotros. Pero bueno, profesor, la fuerza de la revolución. ¿Qué es la fuerza de la revolución? Institución política, tiene incidencia en la sociedad, plantea un discurso de cambio, se plantea la revolución social real y efectivamente, o anda en los aprestos electorales.
La fuerza de la revolución es la continuación histórica de lo que fue el Partido Comunista Dominicano, que se fusionó con otras organizaciones revolucionarias de la República Dominicana en el año de 1996. Precisamente este 27 de febrero que acaba de transcurrir, se cumplió un aniversario más, el 20 aniversario de la formación de Fuerza de la Revolución, que es una organización política de izquierda que propugna por la verdadera transformación de la sociedad dominicana, con un programa revolucionario y con una táctica que busca precisamente ese objetivo, el de transformar la sociedad. Para transformar la sociedad dominicana, la Fuerza de la Revolución se ha propuesto un programa y se ha propuesto una táctica y una estrategia. En el momento actual, la Fuerza de la Revolución está propugnando por un proceso en el cual haya una transición democrática para avanzar en el país, y eso creemos que lo podemos lograr con la candidatura de Guillermo Moreno en el partido de Alianza País y de una serie de organizaciones que forman parte de la Alianza Electoral para el cambio democrático, en la cual está el movimiento Patria para Todos, está la propuesta institucional cristiana, está la Fuerza de la Revolución, está Alianza País y está Camina RD. Ahí está, para nuestro entender, la opción del verdadero cambio en la República Dominicana. Hemos estado proponiendo también alianza con otras organizaciones que han surgido, como la organización que promueve Minuta Bares Mirabal, pero no se ha podido llegar a un acuerdo en ese sentido, pero eso no quiere decir que estemos descansando en ese propósito. Por el contrario, seguimos trabajando por la unidad de los revolucionarios dominicanos y de las revolucionarias dominicanas para el cambio de verdad, como decía Gloria Marín en Chile. Maestro, dado que su formación es el área de las ciencias económicas, nos gustaría saber su opinión sobre la economía de la República Dominicana, toda vez que Valdés Albizu, el gobernador del Banco Central, ha estado siempre hablando de un crecimiento económico de un 7% sostenido. En estos días fue a Nicaragua a un cónclave, a un foro de gobernadores de Banco Central, un foro económico, y allí se vanaglorió de hablar del crecimiento económico en la República Dominicana, como si esto fuera la panacea y tuviéramos resueltos los problemas. El presidente de la República ahora, cuando rinde memoria formal, aunque no rinde memoria nada, aquello más que rendir memoria ante la Asamblea Nacional, siempre se ha convertido en un discurso de proselitismo político. Nos tienen acostumbrados todos los políticos encaramados en el palo. Lo hizo Balaguer, Hipólito, Leonel, Jacobo, Guzmán, Jorge Blanco, Leonel en 3 periodos. Sí, nos acostumbran no a rendir memoria, sino que van y echan un discurso político a justificar cosas que a veces son insostenibles. Pero bien, el presidente de la República y el gobernador del Banco Central hablan de un crecimiento económico. Sin embargo, la clase media, los pobres, la gente de las comunidades, no sienten, no perciben ese crecimiento económico. ¿Cómo valora un profesional de la economía como usted, académico, profesor de la Universidad Autónoma, el tema económico hoy en la República Dominicana? Bueno, la República Dominicana, según los datos, ha venido creciendo a un promedio de un 5% aproximadamente, un 5% anual en las últimas décadas. Sin embargo, y al margen de los sistemas de cálculo que se han impuesto precisamente en el Banco Central y que no son del todo confiables, pero no hay otro tipo de información disponible a mano. Al margen de eso,
El problema fundamental radica en la República Dominicana en que ese crecimiento no llega al pueblo. Ese crecimiento no se verifica en el bienestar de las personas, que se supone que para eso crecen los países. Hay una teoría que se llama la teoría del derrame, que no se da en la República Dominicana. Según la teoría del derrame, se supone que si se crece, ese crecimiento llega a la población a través de mejores servicios, llega a la población a través de mayores fuentes de trabajo, llega a la población a través de un sistema de bienestar general para todo que se verifica a nivel de toda la población. Sin embargo, eso no ha sido posible en la República Dominicana y por el contrario, hemos asistido en toda esta década con los gobiernos, incluyendo naturalmente a los gobiernos del PLD, a una mayor concentración de la riqueza y a una pérdida progresiva del salario real. Esa pérdida progresiva del salario real indica que la República Dominicana ha perdido alrededor de 20 puntos en términos del salario real, que significa pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de los empleados en la República Dominicana. De otro lado, uno se ve la situación que se da precisamente de esa concentración del ingreso que se da. Es decir, se crece para una mayor concentración del ingreso y así no se progresa ni se llega al bienestar. El coeficiente de Gini, que mide el grado de concentración del ingreso, nos dice a nosotros los dominicanos y las dominicanas que estábamos situados hace algún tiempo en punto 0,5 en términos de ese coeficiente. Ese coeficiente indica que en la medida en que tú te aproximas a uno, es mayor la aproximación, la concentración del ingreso en un país determinado. Nosotros hace una década estábamos en 0,5 y ya estamos en 0,55, en 0,54. Eso quiere decir que se concentra mayor la riqueza en pocas manos. Y eso se verifica naturalmente porque una pequeña parte de la población tiene y concentra la mayor parte de la riqueza, mientras la mayor parte de la población apenas si dispone de una pequeña parte de la riqueza generada dentro de la sociedad. Y eso es lo que vivimos con el llamado crecimiento, un crecimiento que no le llega a la población, un crecimiento que no se derrama. Por ejemplo, hay otro problema en la República Dominicana relacionado con el salario, y es que el salario mínimo aquí prácticamente no crece y también pierde su poder adquisitivo. Ahora mismo se necesitarían aproximadamente casi 4 salarios mínimos para poder cumplir el costo promedio de la canasta familiar. Eso quiere decir que en un hogar donde hayan 5 personas o 4 personas que trabajen, las 4 personas que trabajen con el salario mínimo tendrían que concentrar todos sus esfuerzos humanos para poder cubrir la canasta familiar. Y aquí tenemos un nivel de desempleo sumamente alto y sobre todo un nivel de desempleo en los jóvenes que supera el 30% de la población joven económicamente activa. Y da pena ver, por ejemplo, cómo los jóvenes que se gradúan de diferentes profesiones tienen que empezar a hacer y a buscársela haciendo otras cosas y no hay cómo poder ejercer la profesión para la que estudiaron porque el Estado o la sociedad no le asegura empleo.
Maestro. Son los llamados ninis, son los llamados jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hay otro problema en el sentido económico. Del problema económico nosotros podríamos hablar mucho tiempo acá, porque por ejemplo... Tiene que venir con más frecuencia, maestro. Mire, usted me habla... Está el problema, por ejemplo, de la deuda. Vamos a hacer un programa para la deuda. Pero usted me habla ahora de la teoría del derrame, sí, en términos económicos. Claro. Pero los políticos dominicanos son muy folclóricos. Los reformistas se defendían frente a los gobiernos del PRD y los del PLD, diciendo que los reformistas eran como la cotorra, que pican y boronean. Es decir, ellos podían robar, llevarse las cosas, pero como que boroneaban. Y entonces era una especie de explicar la teoría del derrame en ese folclorismo de la política dominicana. Como usted es economista agrícola y trabajó un buen tiempo en el Ministerio de Agricultura, en los planes operativos, los planes centrales del Ministerio de Agricultura en su momento, en su tiempo, hay un hecho que aquí se ha aplaudido, la llamada visita sorpresa del presidente al campo. Yo he dicho, por ejemplo, primero que no son visitas sorpresa, porque en las comunidades lo están esperando y lo aplauden y le hacen un reconocimiento y tienen en lista lo que le van a pedir. Significa que ha sido coordinada, que de sorpresa las visitas no tienen nada. Es impactante que el presidente vaya a una comunidad, eso sí, pero no son sorpresas aunque le llaman así. Yo he dicho, es posible que sean sorpresas para la prensa, pero al final ni siquiera para la prensa, porque la prensa recoge las incidencias. Ahora bien, mi cuestionamiento ahí está en que esta visita expresan un modelo centralista y, si se quiere, autoritario y de desconocimiento de la institucionalidad, toda vez que el presidente con esta visita programada está desconociendo al ministro de Agricultura y al administrador general del Banco Agrícola, que son los funcionarios designados por él para diseñar y aplicar una política agraria. Ese ha sido mi punto de vista y mi crítica aquí permanentemente. Pero yo quiero el criterio, la opinión del economista agrícola con experiencia en el sector agropecuario en la República Dominicana, nuestro invitado de hoy, el maestro Manuel Joaquín Colón. Mire, Alfonso, las llamadas visitas sorpresa muestran que en la República Dominicana no hay institucionalidad. Y no hay institucionalidad porque precisamente con las visitas sorpresas el gobierno le está quitando el rol que deben desempeñar los diferentes ministerios. El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, la parte del crédito, lo que son las iniciativas para el desarrollo cooperativo y toda esa serie de cuestiones. Eso, cuando el presidente de la República tiene en su poder la disponibilidad de 9.000 a 10.000 millones de pesos para definirlo y para asignarlo a visita sorpresa, significa que junto con el presupuesto que se le asigna al Ministerio de la Presidencia está haciendo uso de recursos a través del Estado para fines fundamentalmente clientelares. Y lo peor de todo eso es que si se fueran a resolver los problemas con las visitas sorpresas, no fuera nada, por el contrario, eso fuera una vanagloria para el país. Pero ¿qué ocurre con las visitas sorpresas? Que las visitas sorpresas no resuelven los problemas estructurales de la República Dominicana, no resuelven el problema de la agricultura, no resuelven el problema de la pequeña y la mediana empresa, no resuelven el problema del alto nivel de desempleo en el campo, no resuelven el problema de los sistemas de drenaje, de los sistemas de riego que viven en constante deterioro en el país. Lo que quiere decir que las visitas sorpresas no son más que un instrumento de naturaleza clientelar que el gobierno utiliza fundamentalmente con fines políticos, pero no
para solucionar los verdaderos y reales problemas estructurales que tiene la República Dominicana. Maestro, brevemente, el tema de la inseguridad ciudadana, porque aquí, según el Ministro de Interior y Policía, dice que la inseguridad y la violencia es más de percepción que de realidad. Su valoración, si es que usted vive en el país. Bueno, la percepción, parece que hay diferentes formas de cada uno ver la percepción, porque una encuesta precisamente de hoy, que se publica en el Diario Libre, acaba de revelar que el 85% de la población cree que 3 problemas fundamentales afectan sensiblemente al país. 1, la inseguridad ciudadana. 2, el problema de la corrupción y de la impunidad. Y 3, el problema del desempleo. Eso quiere decir entonces que la percepción del 85% de la población dominicana parece ser la verdadera percepción del pueblo dominicano y no la del ministro de Interior y Policía, que dice, bueno, que se ve que la situación no es tan grave y que es un problema de percepción, pero cada día hay un atraco, cada día hay un asalto, cada día hay una persona que muere en una situación de esta. Las personas que van a llevar a sus hijos temprano a la escuela, a las universidades, sale precisamente con el temor de que va a ser asaltada. La persona que va a su trabajo sale con el temor de que va a ser asaltado, y eso no es un juego de niños, porque todo el mundo percibe que es así la cosa. Eso no es percepción. Eso no es percepción, porque al que le dan un tiro en la cabeza para robarle un celular no es un asunto de percepción. Y eso se demuestra que ha subido en un 10 o un 15% en el 2015, en el año que acaba de transcurrir. Pero mire, las estadísticas no expresan fielmente la realidad, porque muchas personas que son percepcionadas no hacen una denuncia, y eso no pasa a ser parte de la estadística oficial que se conoce. Por ejemplo, mi carro fue percepcionado el jueves antepasado y yo no fui a un destacamento a decir, me percepcionaron el carro, porque no voy a perder tiempo con la Policía Nacional. De repente fue un policía quien percepcionó mi vehículo. A lo mejor voy a poner la denuncia a un destacamento y resulta que ahí está el tipo que me percepcionó el carro. Sí. Entonces las estadísticas en esa materia no recogen fielmente la realidad, lo que realmente pasa. Sí, sí. Hay muchas personas que precisamente son asaltadas y lo dejaron con vida, y lo que hacen es que se van para su casa temblorosos y no van y lo denuncian a la policía, porque a lo mejor, como usted señala, cuando van a la policía está uno de los asaltantes de policía. Entonces así es que estamos en este país, y el gobierno dice que está resolviendo el problema de la inseguridad.